¿Cómo regula la presión arterial? Mm, eh, o sea, por el volumen sanguíneo. No, ¿recuerdan el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Si bien es cierto, la presión arterial no es su principal función con este sistema, sí cuando hay algún tipo de alteración, sí se ha observado que el sistema renina-angiotensina-aldosterona sí influye en el tema de presión arterial. Ustedes habrán visto que los pacientes cuando hablan de hipertensión arterial hablan es idiopática, de origen idiopático, es decir, no se sabe exactamente cuál es la causa, pero tiene muchos factores. Pero cuando hablan específicamente de que si el paciente ya tiene algún compromiso renal, cuando hay una disregulación o alteración del sistema renina, angiotensina y aldosterona, puede generar hipertensión en la persona. ¿Ok? Ese es otro. Muy bien. Yamil, ¿qué otra función tiene el riñón? Ya han hablado de eliminación de productos de desecho, han hablado de mantener el equilibrio hídrico y ácido básico, han hablado sobre regulación de la presión arterial, la producción de eritrocitos. ¿Qué otra función tiene? Profesora, ¿puede ser el equilibrio de las sustancias químicas del cuerpo mediante expulsión de la orina? Esos son productos de desecho. Aparte de eso, que ya lo han mencionado tus compañeros, ¿qué otra función tiene el riñón? Cuando uno elimina orina, ¿cómo se elimina o cómo se produce, Yamil, la orina? Ya que estamos hablando de esto. Yamil, Ahora, ¿se produciría al filtrar los desechos y el exceso de agua que hay en la sangre? ¿cómo se filtra? ¿Cómo se produce o cómo se forma la orina? No sabría decirle, doctora. A ver. Dime, Raúl, y luego Gino. La absorción de agua, profesora. Absorción de agua. No solo es agua para formar orina. Dime, Gino. Ok, ¿cómo llega? ¿Qué es la orina al final? Muy bien. ¿Es una filtración de quién? De la sangre. De la sangre. Muy bien, Raúl. Heidi, ¿qué más? Heidi, habías levantado tu mano. ¿Qué más? Es una filtración de sustancias de la sangre, también sales la glucosa, proteínas. Ok. ¿Cuánto normalmente filtra el riñón en sangre, de la sangre? ¿Cuánto aproximadamente filtramos, Heidi? 180 litros. Aproximadamente. ¿Por qué con miedo? Está bien. 180 litros es lo aproximado, que es lo que el riñón filtra de la sangre. Nosotros no orinamos 180, ¿no es cierto? ¿Cuánto orinamos en promedio? Si nosotros filtramos 180, dime, Raúl. 1,5 litros, digo. Ok, De orina. pero si nosotros filtramos por el riñón 180, ¿por qué solo orinamos 1,5 litros a 2 litros? ¿Por qué se da esto?
¿Por qué creen? Ya, uno es un balance. ¿Qué más? ¿Balance de quién? ¿Con quién? Ya, pero ¿qué más? Algo más debe de suceder. Existe, totalmente de acuerdo. Si el riñón tiene la de filtrar 180 litros día, porque yo solamente orino 1,5 litros. Ustedes dirán, doctora, pero si tomo más agua, ¿se va a eliminar también mayor cantidad de orina? Sí, pero ¿por qué el riñón? El riñón no elimina 180 litros de agua al día. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Profesora, ¿debería ser por la vasopresina? Tiene que ver con la vasopresina. Muy bien. ¿Qué más? Pero no solo. ¿Y la vasopresina dónde actúa? A ver, ya están yendo por ahí. ¿Dónde actúa la vasopresina? Raúl, ¿dónde actúa la vasopresina? En los vasos sanguíneos. ¿En los vasos sanguíneos? No. ¿Dónde actúa la vasopresina? Dime, Gino. Muy bien, en los túbulos renales. ¿Haciendo qué? Dime, Melissa. Aumentando la permeabilidad ¿De quién? de justamente esos túbulos renales. Ok, los túbulos renales, ¿cuántos son y cuáles son? ¿Cuáles son esos túbulos renales? Porque si hablamos de túbulos renales, yo voy a decir, ok, ¿y dónde están esos túbulos renales? ¿Dónde están esos túbulos renales, Melissa? Proximal y distal. Dime, Raúl. Proximal y distal. Túbulos renales a nivel proximal y distal. Ok, pero ¿qué nos está faltando? Los túbulos colectores. En los túbulos colectores, correcto. ¿Y dónde se encuentra esto? ¿Qué forma? Forma la nefrona. La nefrona, muy bien. ¿Y la nefrona qué cosa es hablando en función del riñón? Dime, Jamie. Es la unidad funcional del riñón. Muy bien. La nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Ok? Entonces, para yo formar orina, ¿por dónde se va a filtrar toda esta cantidad de orina? Pues se va a filtrar por el riñón. ¿Ok? Y el riñón o la nefrona, que es la unidad funcional, tiene la capacidad de poder filtrar todas las sustancias, generar hormonas, mantener un electrólido base, reabsorber nuevamente solutos, etc. Y con ello, la función de la vasopresina va a regular la cantidad, también no es lo único, la cantidad de reabsorción orina, de reabsorber orina o no. Les voy a explicar un poquito más. Me avisan si pueden visualizar mi pantalla, por favor. Ya estoy compartiendo. Me avisan. Ya está. ¿Pueden visualizar? Ahí está, que se demora un poco. ¿Pueden visualizar mi pantalla? No, doctora. No, No sé. aún no. Ahora ¿No? sí. Ahora sí. Ahora sí, Ok. profesora. Listo. A ver, lo que les decía. Las funciones ya ustedes muy bien las mencionaron, pues expresión de productos de desecho, eso es 1, regulación del equilibrio ácido-base, eso es 2, regulación de la presión arterial, ok, regulación de equilibrio de electrolitos, no se elimina electrolitos, regula la entrada y la salida de electrolitos, ¿correcto? Regulación de la producción de eritrocitos, correcto, y secreción y metabolismo de hormonas. Muy bien. Esta es la nefrona. ¿La nefrona qué era? La unidad funcional del riñón. Cuando yo hablo de nefrona, pues
pues si la queremos partir, pues vamos a tener diferentes partes. Uno de ellos es esto de acá, que es el glomérulo. El glomérulo es el que tiene la capacidad, ¿por qué se le denomina glomérulo? Porque parece un ovillo, en vez de, imagínense un ovillo de lana, es un ovillo de capilares. Tiene una arteriola aferente y tiene una arteriola eferente. Aquí ingresa todo el plasma, toda la sangre. Y acá decide quién sigue por los túbulos o quién regresa. Proteínas, por ejemplo, se van a quedar acá y regresan a la sangre. No, las proteínas no se pueden perder porque son súper importantes. Y el glomérulo tiene la función de, mediante cierto tipo de presiones, tratar de mantener todos los solutos necesarios que no se deben de perder durante la orina. Como por ejemplo, glóbulos rojos. Yo no tengo por qué perder sangre por orina. Por ejemplo, proteínas. Yo no tengo por qué perder proteínas. Por lo tanto, esto se regresa. Esto no sale, esto se regresa nuevamente a la sangre, ¿correcto? Y todo lo que sale por el glomérulo, este ultrafiltrado mucho más fino, va a salir por los túbulos y existen túbulo contorneado proximal, a esto se le denomina asa de Henle, porción descendente, porción gruesa, delgada, asa de Henle, porción ascendente, porción delgada y gruesa. Luego viene el túbulo contorneado distal y luego viene el túbulo colector. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque para la formación de la formación de la orina, yo necesito, ustedes ven flechas arriba, flechas que salen, que ingresan o salen, y esto es básicamente porque los solutos y el agua va a depender de a qué nivel del túbulo se encuentren para que nuevamente se reabsorba. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio y regrese a la sangre o siga saliendo por los túbulos y se elimine por la orina. ¿Me dejo entender? Entonces, cada una de las porciones va a tener una función específica. Ustedes ya han mencionado, por lo menos el riñón filtra, o la nefrona filtra 180 litros de plasma, de sangre. ¿Quién hace este ultrafiltrado fino? Es el glomérulo. El glomérulo tiene la capacidad de manejar presiones tanto hidrostáticas muy importantes que hacen que ciertos solutos regresen nuevamente al plasma y no se eliminen, ¿correcto? Y los que tengan que eliminarse sigan su proceso, pero para eso yo necesito saber también qué tipo de sustancia es. Entonces, el glomérulo, una de las cosas que va a tener, una de las funciones principales, pues es la filtración. Mientras que los túbulos renales, sus principales funciones es de secreción y por lo tanto a nivel del túbulo colector va a ser la excreción. Pero ustedes ven flechas que salen y flechas que entran. Por lo tanto, no solamente va a ser de secreción a nivel de túbulos, sino también de reabsorción en los túbulos renales. Por eso cada uno va a tener una función importante. Este proceso de filtración que tiene el glomérulo, pues es un proceso que no requiere energía, por eso se le dice que tiene un proceso, se denomina proceso de filtrado pasivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no genera energía, pero tiene ciertas características como su membrana basal, tiene presiones importantes, tiene ciertas células como los podocitos que hacen que no se filtre proteínas o glóbulos blancos o glóbulos rojos que no deben de observarse por el riñón. Además de las presiones que pueden afectar este filtrado, como la presión hidrostática. Y no solamente hidrostática, la que proviene de la presión arterial, sino también el propio glomérulo que está, ¿cómo se le denomina esto? Cápsula, que tiene una cápsula alrededor, genera una presión capsular. ¿Ok? Entonces ustedes ven, el glomérulo, si bien es cierto, tiene unas funciones muy importantes para valorar como primera instancia qué entra y qué sale. Entonces, eso es muy importante que ustedes, lo que les he estado mencionando, ¿no? Entra por la arteriola aferente, entra hacia el glomérulo, en el cual el 80% va a regresar nuevamente a la sangre. Luego, este volumen que ya corresponde solo al 20%, pues va a ir por el túbulo contorneado proximal. Y ustedes se dan cuenta, por lo menos el 19% es nuevamente reabsorbido y regresa nuevamente el plasma, mientras que el resto de volumen sigue saliendo por la orina.
Aquí solamente para mencionarles cuáles son las funciones principales dentro de cada parte de la nefrona. Si ven el corpúsculo renal o glomérulo renal, que también se denomina, ¿qué habíamos dicho? Como muy bien dijo su compañera, filtra 180 litros de agua al día, perdón, de plasma sanguíneo, de sangre, correcto, sin proteínas. Las proteínas automáticamente pasan nuevamente a sangre, correcto. ¿Y qué filtra? Filtra agua, sustancias orgánicas e inorgánicas y retiene las proteínas plasmáticas y las células sanguíneas. No pasa sangre, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos. Tenemos al túbulo contorneado proximal, en el cual la reabsorción de agua, por lo menos entre el 60 al 70%. Y el túbulo contorneado proximal va a tener dos tipos de reabsorción. Reabsorción activa es cuando genera energía o necesita energía, y la reabsorción pasiva. La reabsorción activa es la reabsorción de ciertas sustancias como glucosa, otros azúcares, aminoácidos, vitaminas, iones, entre otros, para que nuevamente regresen a la sangre, ¿correcto? Mientras que la pasiva es la urea, otros tipos de iones que también van a regresar a la sangre. ¿Y qué secreta? Iones hidrogeniones, amonio, drogas, creatinina y toxina. O sea, esto va a continuar por el túbulo y esto regresa a la sangre. El asa de Henle reabsorbe por lo menos un 25%. ¿Y qué es lo principal que reabsorbe el asa de Henle? Es sodio y agua. El túbulo contorneado distal, como ya por ahí lo habían mencionado, tiene mucho que ver con la reabsorción de agua, pero es variable. ¿Por qué? Porque en el túbulo contorneado distal, ¿quién actúa? La vasopresina. Y la vasopresina va a actuar sobre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector para ver cuánta cantidad de agua absorbo y cuánta cantidad de agua elimino. Por ejemplo, acá, a ver, acá sí salgo para preguntarles, porque esta parte sí han debido de revisar. A ver, José, ¿cómo actúa la vasopresina? ¿Qué es lo que específicamente hace? José. Mm, ¿Qué hace José? Pues regula, ¿no? El equilibrio hídrico. No. ¿Qué hace la vasopresina? Profesora, no era lo que mencioné de que podría, bueno, actúa, regula la retención de agua en los riñones y, bueno, también sería lo que podría ser el patrón de la presión arterial. No presión arterial, pero sí regula la cantidad de agua. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo lo regula? ¿Cómo regula? ¿Cómo regula? Con la contracción de los vasos sanguíneos. No. ¿Dónde actúa la hormona antidiurética? La ADH, vasopresina o antidiurética, actúa en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Cómo? Antidiurética. ¿Qué le suena a antidiurética? Heidi. Heidi. ¿Qué le suena antidiurética? Antidiuresis. Inhibe la secreción de agua y por lo tanto disminuye la producción de orina. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, Helen? ¿A través del glomérulo? No. Si estamos diciendo que actúa a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. ¿Cómo? ¿Mediante quién? ¿Mediante quién, Gino? ¿Qué cosas son las acuaporinas?
Correcto. Entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? ¿Para qué? Disminuir. Antidiuresis. O sea, si yo activo la hormona antidiurética, ¿orino más, orino menos? ¿Qué sucede si yo activo la hormona antidiurética? Y por cierto, ¿quién las produce? ¿Quién produce la hormona antidiurética? La neurohipófisis La neurohipófisis. disminuyendo. Disminuye, correcto, orino menos, ¿sí? Entonces van a haber situaciones fisiológicas en las cuales, o alteraciones patológicas, en las cuales mi riñón va a decir, no, pues me voy a tener que sacrificar, yo no puedo orinar tanto porque le falta volumen a mi cuerpo. Entonces puedo decir en que en situaciones de deshidratación, ustedes orinan más o orinan menos. ¿Y la orina es cargada o la orina es diluida? ¿Cargada? Es cargada, por lo tanto, ¿es más osmolar o menos osmolar? Más osmolar. ¿Y de qué depende la osmolaridad? De los solutos. Si ustedes tienen de los solutos, ¿correcto? Si ustedes tienen la misma cantidad de solutos, imagínense, imagínense 2 frascos, en un frasco ponen 10 pelotas, en los 2 frascos ponen cada uno 10 pelotas, pero en un frasco de 10 pelotas yo solamente le pongo medio litro y en el otro frasco le pongo 1 litro, pero en ambas hay 10 pelotas. ¿Dónde hay mayor osmolaridad? ¿Dónde hay más agua o dónde hay menos agua? ¿Dónde hay? Menos. Menos agua, correcto. Recuerden que la osmolaridad va a estar medida por la cantidad de solutos que encuentre. Entonces, si yo tengo menos agua, yo voy a tener más osmolaridad. Mayor cantidad de agua, la osmolaridad va a ser menor. Y eso es lo que ustedes van a valorar y van a ver cuando ustedes orinan. Por ejemplo, cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿su primera orina es clara o es oscura? ¿Es clara o es oscura? ¿Oscura? Oscura. ¿Por qué? Por las horas sin consumo de agua. Correcto, son horas sin consumo de agua, son horas de ayuno en las cuales ustedes están durmiendo y por lo tanto la primera orina siempre es oscura, cargada, más osmolar y probablemente con mayor densidad urinaria. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es muy importante con respecto a la hormona antidiurética. Me avisan nuevamente cuando vean mi pantalla. A ver, ya estoy compartiendo. No sé por qué está demorando mucho. Listo. ¿Pueden visualizar? Ya, perfecto. ¿Qué les decía? Nuevamente, ustedes tienen la nefrona. Tienen glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle la rama descendente, el asa de Henle rama ascendente. Miren ustedes, ¿qué habíamos dicho del asa de Henle? Habíamos mencionado que pues también tiene acción de reabsorción y excreción. ¿Qué excreta? Agua. ¿Excreta? Agua. ¿Sale? Agua, gran cantidad de agua. Pero miren ustedes, va concentrándose ¿qué? Los solutos. Pero en el asa de Henle, la porción ascendente, yo tengo que ingresa el sodio. Perdón, sale sodio. Por lo tanto, ¿yo qué cosa tengo? Que acá se va manteniendo un equilibrio. Ya la cantidad de solutos no es lo mismo. El cloruro de sodio va saliendo por transporte activo. Esto es un transporte pasivo y esto es un transporte activo. Túbulo contorneado distal. Ajá. Y el túbulo colector. ¿Qué sucede en el túbulo contorneado distal? Actúa la hormona antidiurética, que como muy bien mencionó su compañero, pues actúa sobre ciertas, es como si fueran receptores o ciertas células que son las acuaporinas, que la acuaporina detecta, tiene la capacidad de detectar la osmolaridad, los cambios de osmolaridad, ¿correcto? Tiene la capacidad de detectar
diferentes tipos celulares como la volemia, mayor volumen, menor volumen, y la presión arterial. Es por eso que ustedes ven en qué momento se estimula la hormona antidiurética. Pues cuando hay cambios en la osmolaridad, es decir, la osmolaridad aumenta, cuando hay cambios en la volemia, hay disminución del volumen sanguíneo o hay una caída de la presión arterial. ¿Y por qué? Si yo, por ejemplo, tengo un incremento de la osmolaridad sanguínea, yo necesito que retener agua. Yo no puedo perder agua y voy a orinar más o orino menos. Voy a orinar menos porque actúa la hormona antidiurética. Si yo por algún motivo estoy sangrando, tengo una gran pérdida, voy a tener una menor cantidad de volumen sanguíneo. Esta menor cantidad de volumen sanguíneo hace también que la hormona antidiurética se estimule y diga, no, yo no puedo seguir perdiendo agua y el agua lo retengo. Y por lo tanto, orino muy poquito, correcto, hago sufrir al riñón, porque no estoy eliminando lo que debo de eliminar. Y si la presión cae, también es otro estímulo en la cual hace que la hormona antidiurética diga, no, la presión arterial no puede caerse, debo de mantenerla. ¿Mediante qué? Ok, debo de mantener volumen. Por lo tanto, hago que también la hormona antidiurética diga, orino poquito. Mantengo o retengo el agua. ¿Me dejo entender? Entonces, el agua se va a reabsorber a través de los túbulos y por lo tanto, si actúa la hormona antidiurética, voy a tener una orina concentrada. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando ustedes, la gran mayoría son mayores de edad, ¿cierto? ¿La gran mayoría son mayores de edad? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Si son mayores de edad, pues ya consumen alcohol. ¿No les ha pasado que cuando ustedes consumen cerveza van a cada rato al baño? ¿Sí? Sí, van a cada rato al baño. ¿Y la orina cómo es? ¿Es cargada o es muy clara? ¿Cómo es esa orina? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo es esa orina? ¿Es cargada o es clara? Clara. Muy bien. Y si es clara, ¿ustedes creen que esa hormona antidiurética está actuando o está inhibida? ¿Está inhibida? Muy bien. Por lo tanto, el alcohol, como la cerveza, inhibe la hormona antidiurética. Por eso es que ustedes están que orinan y miccionan y miccionan y miccionan y esa orina es clara. ¿Correcto? Es clara. ¿Y su osmolaridad será alta o será baja? Baja. Baja. Muy bien. ¿Por qué? Porque no tiene mucha cantidad de sólidos y más es agua. Por lo tanto, la osmolaridad es baja. Pero existen situaciones en las cuales yo necesito no perder volumen, en las cuales ¿quién es el primero que sufre? El riñón, porque va a empezar a eliminar o muy poca cantidad de orina y eso puede ser perjudicial para el riñón. ¿En qué situaciones? Pues cuando hay un incremento de osmolaridad, cuando hay una disminución de la volemia o una disminución de la presión arterial. ¿Ok? Y acá ustedes vean, orina concentrada, pues tengo una gran cantidad de osmolaridad, que puede ser entre 1200 a 1400 miliosmol por día, y esto es medio litro al día. Entonces ya acá ya vamos teniendo algunos términos. Yo puedo tener un paciente con cantidad de oligoanuria, que es aquel donde yo orino menos de 500 cc al día, que es medio litro. ¿Qué está pasando? ¿Está deshidratado? ¿Está con náuseas, vómitos? ¿Está con diarrea? ¿Hay alguna pérdida importante? Ojo que hay que tener cuidado porque el riñón empieza a actuar. Porque dice que el riñón tiene la función de tratar de mantener la homeostasis a nivel general. Es por eso que él sufre, es el primero que sufre cuando tenemos pérdida de volumen. Y la orina diluida, pues acá habla de 20 litros al día, pero no es lo que orinamos normalmente, pero hay ciertas patologías que pueden hacer que orinemos estas cantidades, donde puede ser pero tan bajita la osmolaridad de 50 miliosmoles al día. Entonces, ¿puede ser tan variable? Sí. ¿De quién depende? De la nefrona. ¿De quién específicamente? De los túbulos y de la acción de la hormona antidiurética. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Era básicamente, era tomar la orina de uno de ustedes, una muestra que en teoría debía haber sido en ayunas, pero no creo que hasta las 4 de la tarde alguien haya estado en ayunas, y valorar, ¿no? Ustedes iban a ver la cantidad de orina, las características de la orina, que era color, densidad y osmolaridad, y después iban a tomar 2 litros de agua aproximadamente y valorar cuánto iban a tener de orina después, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo ya hemos mencionado que ustedes orinan, por lo menos si es que ustedes sufren
¿Qué pasó? Hola, hola, ¿ven mi pantalla? Sí, doctora. Ok, entonces, si ustedes sufren, por ejemplo, les da un episodio de diarrea, náuseas y vómitos, ¿ustedes van a orinar o no van a orinar? Y si orinan, ¿cómo orinan? Sí orinamos, pero menos porque estamos deshidratados. Muy bien. ¿Y cómo es esa orina? ¿Es más osmolar o menos osmolar? Más moral. Más osmolar. Muy bien, Yamil, muy bien. Entonces, más osmolar. Entonces, la orina me puede dar a mí una interpretación, sí, correcto, de cómo estoy en algunas características. ¿Qué puedo yo valorar con la orina, Jamie? Por ejemplo, si yo orino más, orino menos, puedo darme cuenta si mi hormona antidiurética está actuando o está inhibida. O si está concentrada es porque, como el ejemplo que dio, estoy deshidratada, por ende no puedo perder mucho líquido. Y eso va Ajá. a hacer que mi orina esté más concentrada y eso me da una deducción de que hay más osmolaridad. Muy bien. Ok, entonces ya vamos viendo que yo en la orina veo osmolaridad, ¿correcto? Veo densidad urinaria. Ya, lo hemos explicado muy bien. ¿Qué más puedo ver? Esas son características bioquímicas. Ok, quieren empezar por características bioquímicas. Muy bien. Osmolar, no osmolar. ¿Qué más puedo valorar yo en la orina? ¿Qué más valoro yo con la orina? La deshidratación. Ya le hemos mencionado si es deshidratación, si es osmolar o no es osmolar. Ya, listo. Volumen. ¿Qué más? Dime, Heidi. ¿Podemos analizar la glucosa también? Podemos valorar glucosa y Heidi, normalmente tenemos glucosa en la orina, ¿sí o no? Sí. En la orina podemos indicar los niveles si están altos del azúcar o no. No, en la orina normalmente nosotros no debemos de eliminar glucosa. ¿Qué habíamos dicho? Acuérdense, cuando yo tengo la orina, ¿qué hace el túbulo contorneado proximal? Reabsorbe todos estos solutos, porque esos solutos normalmente no deberíamos de encontrar en la orina, ¿correcto? Pero un paciente diabético que tiene glucosas por encima de 180, la glucosa puede perderse, sí, porque ya ocupó todos los receptores. Pero normalmente yo no debería encontrar glucosa en orina. Pero muy bien, es algo que yo puedo valorar, sí, pero normalmente no debería tener. ¿Qué más? ¿Qué más, Esther? ¿Qué más yo puedo valorar bioquímicamente hablando con la orina? Podría ser la presencia de proteínas, ya que usted mencionó que en la orina normalmente no hay proteínas, entonces si hubiera, podría indicar de que el paciente podría tener alguna enfermedad o quizás en el caso de mujer que se encuentra embarazada o alguna enfermedad del riñón. Enfermedades renales generalmente. Las proteínas, como muy bien lo has mencionado, no se deben de eliminar. Existen patologías como el síndrome nefrótico, enfermedades reumatológicas que pierden gran cantidad de orina. ¿Correcto? Entonces, sí, no es normal ver proteínas, no es normal. Existen algunos estados fisiológicos como el embarazo que quizás podamos tener trazas de proteínas, pero también siempre ojo con eso. En teoría, no deberíamos de tener proteínas en orina. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos valorar aparte de las proteínas, de la densidad, la osmolaridad en la orina? Gino. El pH. ¿Cómo es el pH en la orina, Gino? ¿Ácida? ¿Todos dicen que es ácida? ¿Alguien da más, da menos? ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿La orina es ácida, solo ácida? Alcalina. Alcalina, ok. ¿Y por qué puede variar tanto si es ácida o es alcalina? O sea, ¿entre qué valores yo puede estar dentro de los valores normales? ¿Cuánto es el rango que la orina puede tener pH?
Ok, algunos dicen 4,5 a 7,5, pero ok, es válido. Hasta 8, perfecto. Entonces yo puedo ser que es muy ácido o muy alcalino. ¿Y por qué se puede dar esto, Gina? Muy bien. Ujú. Por ejemplo, ¿qué tipo de dietas, y ustedes son de nutrición, podrían hacer que el pH urinario sea más ácido? Dieta rica en proteínas. En proteínas, ¿qué otra? Ya, principalmente la dieta vegetariana. La dieta vegetariana hace que tenga también un pH mucho más ácido o que normalmente se encuentre más ácido. Entonces, pero los rangos, como muy bien lo ha dicho su compañero, es entre 4,5 y 8. O sea, ven que hay un rango bastante amplio y va a depender de nuestra osmosis, va a depender del tipo de dieta que nosotros tengamos, entre otras. Muy bien, entonces ya hemos visto que podemos valorar en la orina el pH, proteínas, glucosa, osmolaridad, densidad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos valorar, Luz? Luz, ¿qué más podemos valorar? Presencia de bilirrubina. ¿Y qué cosa es la bilirrubina? Está relacionado con los trastornos hepáticos. Ya, pero ¿qué cosa es la bilirrubina? ¿Qué es la bilirrubina, Luz? ¿Qué es la bilirrubina? Son pigmentos, ¿correcto? Que se forman, ¿de dónde? De la destrucción de los glóbulos rojos, que en algunas enfermedades hepáticas, intrahepáticas o extrahepáticas puede verse incrementado y lo puedo valorar en una orina, correcto. Muy bien, eso es en cuanto a relación de características bioquímicas. ¿Y cuáles son características cualitativas para valorar la orina? Melissa. El color de la orina. El color, muy bien, Melissa. ¿Qué color es la orina? Bueno, ligeramente amarilla. Ok, difícil, ¿no? Porque va a depender de varias cosas, si está en la mañana o toma mucha agua, etc. En general, amarilla. ¿Qué tipo? ¿La orina puede cambiar de color, Melissa? Y si es así, ¿por qué cambiaría de color? Puede ser más clara, por ejemplo, creo que cuando tomamos bastante líquido, como que la orina se diluye y baja el color. Pero cuando haces en la mañana, cuando estamos en un estado prácticamente de ayunas, entonces la orina es más concentrada y es un color más Totalmente. fuerte. Ok, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué otras cosas pueden hacer que cambie el color? Profesora, creo que justamente los medicamentos también, Muy bien. ¿Qué tipo de medicamentos, Melissa? diuréticos, o bueno, suplementos creo que también. ¿A qué color lo ponen? Ah, Me parece que los vuelven más alcalinos, no, sí, alcalinos. Color. Estamos hablando del color. ¿Qué fármacos me cambian de color? Por ejemplo, algunos fármacos que se dan dentro del esquema de tratamiento para tuberculosis, como la rifampicina, me pueden cambiar el color anaranjado. Si alguien ha tenido alguna infección urinaria, pues existen algunos fármacos analgésicos urinarios que me producen también un color anaranjado, como la fenazopiridina. Un anticonvulsivante que se da en los pacientes, como la fenitoína, puede cambiar de color rojo. La nitrofurantoína, que es otro tipo de antibiótico, puede nos dan como que medio marrón más o menos. Y antibióticos, lo que va a hacer básicamente es oscurecer muchísimo la orina como si estuviera concentrada. Entonces van a haber diferentes tipos de fármacos que me van a cambiar el color de la orina. Antibióticos, analgésicos urinarios, anticonvulsivantes, entre otros, que hay que tener siempre en cuenta porque pueden cambiar
el color. Alimentos. ¿Qué alimentos pueden cambiarme el color de la orina? La beterraga. La beterraga, uno que yo personalmente nunca lo he visto, pero se menciona. Ok, ¿qué otro? No, zanahorias no. Beterraga es uno, correcto. Y lo que he visto más es después estos alimentos son muy raros. Lo que sí había visto alguna vez son estos colorantes que le colocan a los postres. Por ejemplo, una vez llegó, para comentarles a emergencia o a consulta, una familia, porque habían comido estos cupcakes Red Velvet, que son estos rojos intensos. Y los 4 habían orinado rojo y estaban muy asustados porque pensaban que era sangre. Y en realidad no era sangre. Que hagan, pues, los 4 al mismo tiempo, bastante raro. Se les preguntó, se les fue indagando y lo que había sido era comer esos Red Velvet. Tomaron líquido, hidratación y en la orina fue aclarando. Entonces, estos colorantes que existen para los alimentos, sí son muy fuertes, o yo asumo, normalmente los colocan, pero no todos vamos a orinar rojo, pero probablemente haya sido una cantidad mayor o algo que no estaba muy bueno que digamos, y pues que se pudo filtrar y tornó de coloración roja. La familia se había asustado pensando que era sangre, y en realidad no era sangre. Se hizo los exámenes y no era sangre, pues, ¿no? Entonces el examen básico que se hace de un examen de orina, de un sedimento urinario, sale la coloración. Si bien salía rojo, no había presencia de glóbulos rojos dentro de la orina. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ya hemos mencionado el color, que puede variar por fármacos, puede variar por alimentos, que no son muy pocos, pero sí, por ejemplo, cuando hay infecciones muy importantes, nosotros le llamamos piuria, ven la orina como si fuera un color blanquecino y es porque hay una gran cantidad de leucocitos. Rojo porque generalmente puede estar asociado a sangre y vemos cantidad de eritrocitos. Y hay uno que eso sí nunca me voy a olvidar que lo he visto, que es infección por pseudomonas, que es un verde fosforescente tal cual, donde vemos en la orina, ¿no? Se dirán, ¿cómo lo ven? Pues pacientes que están con sonda, postrados mucho tiempo y cuando la orina se torna ese verde fosforescente, sabemos que ya es una infección por pseudomonas. Entonces, la orina nos ayuda a valorar diferentes características de los pacientes en los cuales nosotros vamos a tener que tomar acciones, ¿correcto? Algo importante que no lo han mencionado, que está muy relacionado con el, si es muy ácido o si es muy alcalino, pues es la presencia de cristales, los famosos cálculos o litos renales, en las cuales pues está muy relacionado con el tipo de acidemia o aciduria de la orina. Por ejemplo, en un examen de orina nosotros podemos valorar presencia de cristales. En un sedimento urinario podemos valorar cristales. Y no solamente cristales, sino para yo hacer relación, pues yo tengo algunos cristales que van a hacer que la orina sea más ácida o que la orina sea más alcalina. La gran mayoría de cristales se van a encontrar en orinas ácidas, por ejemplo, de ácido úrico, de cistatina, ¿cuál es el otro? De oxalato de calcio, donde vamos nosotros a ver una orina ácida, ¿correcto? Una orina alcalina es un fosfato de calcio y principalmente un fosfato de calcio. El resto son ácidos, ácido úrico, de cistatina, de de oxalato de calcio. Esos me van a producir una orina ácida, mientras que del fosfato cálcico es una orina alcalina. No sé si ustedes van valorando también, ¿no? Ven un sedimento urinario, ¿qué está pasando? Este paciente tiene una historia de cálculos renales, pues ustedes dicen, ok, y si es ácido, pues yo puedo estar entre ácido úrico, puedo estar entre cistatina, en oxalato de calcio, que es el más frecuente. Entonces ustedes van valorando también el tema de qué tipo de cálculos podría ser presente, porque está muy relacionado con el pH de la orina. ¿Ok? Y eso me parece que era todo. Sí, creo que sí. Sí, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta adicional? Dime, Yamil. Doctora, yo tengo una consulta. En caso falle la hormona antidiurética, ¿qué solución habría al respecto?
Ok, existen, muy buena tu pregunta. Existen patologías como la diabetes insípida central o nefrogénica. La nefrogénica es donde la hormona antidiurética va a encontrarse, ¿cómo se llama? Va a encontrarse, no va a haber una adecuada producción, o porque hay una alteración a nivel renal que voy a tener yo en estos pacientes donde tú vas a ver que se va a perder orina, pierde orina porque no hay un control adecuado. Y en estos pacientes con diabetes insípida van a haber características de osmolaridad muy bajas, ¿correcto? Y yo puedo decir que puedo tener una osmolaridad urinaria menor, bastante baja, y además de ello voy a tener pacientes con trastornos de polidipsia. Si yo tengo una diabetes insípida, nefrogénica, la osmolaridad urinaria va a ser tan baja, menor a 300 miliosmoles. ¿Ok? Y este paciente puede tener polidipsia. Yo tengo que reemplazar la hormona antidiurética como tratamiento. Que existen algunos fármacos para poder valorar. El diagnóstico es de una diabetes insípida principal, que no tiene nada que ver con la glucosa, tiene prácticamente que ver con la producción de hormona antidiurética. Si yo sé que la hormona antidiurética se produce a nivel de la neurohipófisis, pero actúa a nivel renal, yo primero tengo que definir por qué está fallando, porque no se produce o porque no tiene una acción adecuada. Si no se produce, probablemente no es la única hormona que falle, ¿correcto? Y tengo que reemplazarla. Y si no se produce a nivel renal, igual tengo que reemplazar, pero los tratamientos son adicionales. ¿Correcto? Sí, doctora, gracias. Muy bien, Yamil. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿No? ¿Está bastante claro? Pues bien, con respecto al informe que ustedes me van a enviar, pues José me pasó lo que ustedes iban a realizar, pero en vez de eso, como lo hemos hecho de manera virtual y es algo que he hecho antes, me van a, por su especialidad dentro de nutrición, van a buscarme algunos artículos que tengan relación, cambios de orina o cambios ya sea qué relación tiene el tipo de alimento con los pacientes en relación a la orina. Si hay cambios, qué tipo de cambios. Ya hemos visto que existen, ¿correcto? ¿Qué tanto influye la alimentación en este tipo de pacientes? Es un artículo no mayor de 5 años y me lo envían con una apreciación crítica, ¿sí? Y eso sería todo. Tienen hasta el martes. Dime, Gino. A ver, ¿quién me Yo falta? también, doctora. Gino Makoto, si estás. Sí, y ya también te había puesto nota. Y Yamil, ¿cierto? Sí. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho sus intervenciones. Dime, Jamie. Doctora, tenía una última pregunta. Dime. Como usted mencionó que cuando uno toma alcohol inhibe esta hormona, ¿qué sucede con las personas que ya son alcohólicas? Muy buena tu pregunta. No es que haya hay una alteración a nivel de la acción de la hormona antidiurética, pero no es que la inhiba de manera constante. Ojo, no es de que la inhiba de manera constante la hormona antidiurética, y eso pasa más con algunos tipos de alcohol, no es en general. Cuando yo hablé de alcohol, si se dan cuenta, no es lo mismo si ustedes toman cerveza a que si tomaran, no sé, tomaran pisco o cañazo u otro tipo de alcohol. No es lo mismo, va a depender del tipo de alcohol. En este caso, lo que se ha observado es que del alcohol en sí es la cerveza el que puede inhibir la hormona antidiurética. Muy buena tu pregunta, ¿eh? Me has dejado adicional, sí. No es en general con el alcohol, es específicamente con la cerveza. Si ustedes se dan cuenta, habían tomado otro tipo de alcohol, es la cerveza la que los manda a miccionar así un montón. Mientras que el pisco, el vodka, el cañazo, no es igual, no es la misma intensidad. Muy bien, Jamie. Muy bien, chicos, ¿alguna otra? Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta adicional? Ok, entonces, mi querido José, me lo envías hasta el día martes, a más tardar, igual en un drive para yo colocarles la nota, ¿sí? Está bien, doctora. Listo, José. Te espero hasta el día martes en la noche, no hay problema. Ya saben, el artículo más su apreciación crítica, no solo es enviar el artículo.
Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Que tengan buen fin de semana y ya nos estamos viendo. Hasta dentro de 2 semanas. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctora. Gracias. Chao, chao. Bye. Bueno, doctora.